Estuvimos entonces la semana pasada estudiando algunos puntos acerca de la salvación y habíamos quedado de que Dios nos salva de la pena del pecado, ¿sí? Nos salva y por ello Cristo vino a este mundo para salvarnos de esa pena, esa condenación, y no solamente a eso, sino a mostrarnos cómo debemos vivir. ¿Sabe que generalmente nosotros pensamos en que Jesucristo vino al mundo para enseñarnos lo que Dios puede hacer por nosotros, pero no olvidemos que Jesús también vino a la tierra a mostrarnos lo que el hombre puede hacer cuando está en las manos de Dios? Es decir, cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios realmente, cabalmente, bíblicamente, nosotros tenemos esa facultad que Dios nos otorga de que se una en nuestra humanidad la divinidad, que fue lo que ocurrió con Cristo Jesús y fue como Él nos salvó. Evidentemente nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, por eso viene Cristo Jesús. No vino un ángel, no vino un querubín, no vino un serafín, vino el mismísimo Hijo de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es vivir vidas victoriosas en el nombre de Jesús, a través de las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Así que hoy entonces vamos a estar continuando el tema del estudio de la salvación y para ello vamos a ir entonces a algunos de los versículos que nos quedaron la semana pasada. Entonces vamos a continuar estudiando um, cómo entonces a través de 7 actos, vamos a ver si nos da chance hoy de cubrirlos todos, de ciertos o 7, mejor dicho, actos redentores, Jesús nos salva. Entonces, vamos a ir yendo allá, mientras le comento alguna cosa, vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 15, verso 20-22. Habíamos quedado también la semana pasada en que nosotros no somos culpables por el pecado original como algunas personas entienden. Nosotros no somos culpables por naturaleza, sino por escogencia, por así decirlo, o sea, por opción, ¿ok? Muchas veces nosotros pensamos que pecado uh, está asociado a nuestra condición humana y por eso somos culpables delante de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que nosotros somos culpables delante de Dios, delante de Él, porque escogemos aquello que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y nosotros sabemos lo que Dios dice, lo que pide de nosotros por su palabra. De esa manera, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, estamos rebelándonos contra Dios y estamos entonces siendo rebeldes. Y es allí cuando se nos imputa pecado, porque conocemos entonces el bien y no lo hacemos. Aún cuando no hacemos aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos, de una forma, digamos, desprendida, sabiendo de que Dios nos pide lo que tenemos que hacer de la mejor forma por el hecho de que de esa manera nosotros vamos realmente a conocer el carácter de Dios. Cuando nosotros no hacemos eso, nos es pecado, aun cuando lo conocemos, y no lo hacemos, entonces nos es pecado, ¿sí? Entonces vamos a ir a Corintios, capítulo 15, había dicho. ¿Quién lo tiene? 15, 20 al 22. Correcto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque Muy bien. así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Exactamente. Entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿cuál fue el acto que aseguró, o cuál fue el acto, sí, que aseguró nuestra salvación? Esa es la pregunta que tendremos que responder a través de esos versículos. La muerte de Cristo. Exactamente, la muerte de Cristo. Pero, siendo más específico, Cristo no se quedó muerto, ¿verdad? La resurrección. Exactamente. Porque si Jesús hubiese muerto en la cruz del Calvario, todo el proceso del sistema redentivo se habría de alguna forma cortado o se habría truncado porque no habría estado completo. Así que Cristo tendría que haber resucitado. Y Jesús se aseguró de que sus discípulos pudiesen entender de que Él habría de resucitar
inclusive no solamente a sus discípulos, sino a los mismos fariseos, cuando les dijo, destruir este templo y lo voy a levantar en tanto tiempo, en 3 días, ¿se acuerda? Y los fariseos decían, bueno, este templo fue construido no sé cuántos años, 40 y pico de años creo que fue, y tú vas a levantar y vas a derrubar, se va a derrumbar y se va a construir en 3 días, ¿cómo es eso? Así que Jesús estaba tratando de asegurarse que sus discípulos y también sus oyentes recibieran la información para que cuando eso ocurriese, entonces ellos creyesen. Muy bien, así que el acto que, que prosigue a la muerte de Jesús, que aseguró nuestra salvación, fue su resurrección. Muy bien, entonces vamos a ir al... Vamos a ir a 2 Timoteo, el capítulo 1, verso 9. 2 Timoteo 1, 9. Y esto verifica que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo sabe. No solamente que Dios todo lo puede, como muchas veces nosotros escuchamos, sino que Dios es omnisciente. A Dios nada lo toma por sorpresa. El salmista decía, delante y detrás me rodeaste, tú has conocido mi levantar, tú has conocido mi acostarme. Así que no hay nada que se esconda delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Así que el siguiente versículo nos va a recordar a nosotros que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe y nada le toma por sorpresa. Mabel, ¿lo tienes? Sí, 1:9, segunda de Timoteo. Ajá. Ajá. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén, interesante, ¿no? Esa versión como dice antes del tiempo. O sea, ¿sabes una de las variables físicas que son bastante curiosas es el tiempo? Cómo nosotros vimos el tiempo y definimos el tiempo es bastante humano. O sea que para el tiempo de Dios, como dice la Escritura, para Él un día son como 1000 años como un día. Dios no tiene problema con el tiempo, Dios es atemporal. Para nosotros, porque se cuentan nuestros días, el tiempo es un asunto de bastante importancia porque sabemos que no tenemos tanto tiempo como quizá quisiésemos, ¿verdad? Pero fíjate, dice allí, antes de que el tiempo fuese, podemos pensar antes de que el tiempo se empezase a contar durante la creación de la tierra o antes de la creación de la tierra, ya Dios había prevenido, tenía un plan B en el caso de que el hombre o el ser humano decidiese errar el blanco, que es lo que se conoce como pecado. ¿Ok? Así que el plan no le tomó a Dios hacerlo en el momento que Adán estaba por pecar, ni cuando pecó, ni cuando cayó, sino que ya Dios lo había prevenido. Él trató de hacer digamos, una provisión solo en caso, como dicen, just in case, los gringos, de que algo ocurriese. A Dios no lo tomó por sorpresa, Dios tenía un plan B en el caso de que el ser humano pues cayese y escuchase a las artimañas del enemigo. Muy bien, el siguiente versículo se encuentra en, vamos a ir a ver acá, perdón, el Efesios 3, 8, 9. Efesios 3, 8 y 9. ¿Cómo dice? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien. Dios revela su plan a la familia humana
una vez ellos evidentemente caen en pecado. No tendría sentido revelarles algo a ellos que para su bien no sería antes de que ellos cayesen. Así que Dios le revela a ellos en su momento de que había un plan. Es cuando allí dice, bueno, la serpiente le herirá en el calcañar, pero él le herirá en la cabeza, hablando acerca de Jesús, de cómo exterminaría el ministerio, por así decir, de Satanás en la tierra y su engaño en el universo, por cierto, y cómo él pondría fin al pecado y sería la muerte de la muerte, como dicen las escrituras. Así que Pablo, hablando de sí mismo, yo el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo le había sido dada esta misión y a Pedro y los demás discípulos estar con los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que fíjense que Pablo no solamente le fue dada una gracia, el don de anunciar el evangelio, ah, sino también de aclararlo, de cuál es esa dispensación, cuál era esa provisión que Dios había hecho, que había sido un misterio en algún momento, que Dios había tomado, que Dios había tomado esa iniciativa y que había pensado, el mismo Dios que creó todas las cosas. Así que interesante que Pablo dice de aclarar, ¿no? Y ahí nos conecta a nosotros directamente con el hecho de que todos muchas veces tenemos lagunas mentales de la escritura que no entendemos. Y Dios nos puede aclarar a nosotros a través de su Espíritu Santo. Inclusive la señora White dice que los ángeles asisten a aquellas personas que estudian con ahínco las escrituras. Así que nosotros necesitamos ser aclarados. Por eso estamos estudiando la Biblia los miércoles, los viernes y los sábados también en la iglesia y los domingos también. Porque nosotros necesitamos ser aclarados. Porque de otra forma no vamos a entender realmente cuál es ese mensaje de Dios poderoso que nos quiere salvar. Que por cierto, Evangelio... creo que no recuerdo bien si el término evangelio, la palabra evangelio, originalmente es dunamis. Y dunamis se traduce como dinamita. Y ese evangelio conmovió a la iglesia primitiva, así como supone que también debería conmovernos a nosotros y conmover el mundo en que nos encontramos para que podamos recibir a Cristo Jesús en gloria pronto. Porque realmente nosotros tenemos un papel importante que desarrollar en la historia para que Cristo venga. Algunos dicen, bueno, nosotros no podemos apurar la fecha de la venida de Cristo Jesús o el tiempo de la venida de Cristo Jesús. Y es sencillo decir eso porque entonces le ponemos la responsabilidad a otras cosas, como algunos hacen en fechas, que nosotros no damos fechas, sino eventos. Pero cuando nosotros ponemos el peso de la segunda venida de Cristo en otras cosas fuera de nosotros, es sencillo vivir vidas como las que Cristo no quiere que realmente vivamos en la tierra. Si nosotros realmente estuviésemos apercibidos y conscientes de que Jesús viene a salvarnos finalmente, porque este es nuestro tema, ¿cierto? A salvarnos finalmente, y que ese proceso de salvación, o en tiempo me refiero, depende de lo que nosotros lleguemos a hacer, pues realmente es otro peso, es otra concepción, es otro concepto. ¿Sabe que el honor de Dios y de Jesucristo está envuelto en que su iglesia, en que su pueblo reflejen el carácter de Cristo? Por eso para nosotros el tema de la salvación es tan importante, porque hasta que nosotros no entendamos de qué nos salva Jesús, cómo nos salva Jesús y qué papel jugamos nosotros en ese proceso salvífico, pues realmente Jesús va a tardar más, porque no vamos a lograr, como decía Pablo, llegar a la estatura o a la medida de Jesucristo, que es el target de todo cristiano, debería ser el target, porque todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, y porque se supone que a través del Espíritu de Cristo nosotros reflejamos su carácter, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo y no reflejamos el carácter de Cristo, pues no somos de Cristo. Entonces cuando Jesús venga, ¿cómo va a decir, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis? Entonces fíjense que cuando uno une los versículos se da cuenta de que Dios realmente desea hacer una obra a fin de que nuestro entendimiento pueda ser transformado para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Hasta aquí alguna pregunta o comentario. Manuel, quizás. Todo bien por ahora. Perfecto, sigue escuchando. Ok. Entonces, entendemos que Dios tenía un plan desde el principio, un plan en el caso de un plan de emergencia, por así decirlo, en el caso de que el ser humano pues realmente desconfiara de lo que Dios le había dicho. Porque recuerden que si bien el acto codicioso de Eva y después de Adán al escuchar a su mujer, estaba basado básicamente en eso, ¿no? En tratar de adquirir conocimiento y llegar a ser como Dios, etcétera, etcétera. El trasfondo del problema que ellos tuvieron fue de desconfianza en Dios.
Por eso Dios desea ganar nuestra confianza. Pero Dios no alcanza nuestra confianza, no gana nuestra confianza a través del temor, a través del miedo, o a través de cosas que realmente nosotros muchas veces pedimos, sino a través del proceso de aprendizaje de quién es Dios y cuáles son las características de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, miren, a uno de sus discípulos, de hecho, le dice, mira, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, o contigo, o con ustedes y los discípulos, y aún todavía no me conoces. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesús tenía la intención de mostrar el carácter, o cuál era el carácter del Padre, que los judíos durante tanto tiempo habían tergiversado. Así que entonces, entendiendo eso, podemos pasar a los siguientes versículos y entender cómo Jesús es caracterizado como nuestro único Salvador. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4, el verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12, bastante conocido. Quizá Iván lo podría leer. 4:12. Ok, después de la lectura creo que Fide levantó la mano. Así que hacemos la lectura. O Fide, adelante. ¿Tienes una pregunta? En el segmento pasado, anterior que estaba hablando, que tú decías, cuando decía que era como que la salvación, la venida de Cristo dependía de lo que nosotros hagamos. Y me quedé con la incógnita, porque yo pienso que la venida de Cristo no depende de lo que nosotros hagamos, porque pienso que Dios tiene un reloj y que cuando se cumpla esa hora, Cristo va a venir. Haga yo o no haga lo que tengo que hacer. Yo hago porque amo a Cristo, porque quiero que la gente sea salva, que conozca a Cristo como yo lo he conocido, que tenga el gozo de conocerlo. Pero como en el principio, como en la primera venida de Cristo, Cristo vino cuando tenía que venir. En la segunda venida también Él va a venir cuando tenga que venir. O sea, cuando esté dispuesto que Él venga. No por lo que yo haga o deje de hacer. No sé si estoy Claro. equivocada. La pregunta sería, ¿cuándo Jesús va a estar dispuesto a venir? O sea, ¿por qué Jesús ha demorado tanto? ¿No supone que Jesús tendría que haber venido quizá en el tiempo de sus discípulos, quizá en el tiempo de la señora White? Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos, y será predicado este evangelio a todas las naciones por testimonio, entonces vendrá el fin. ¿Ok? Nosotros no estamos esperando fecha. Evidentemente Dios viene cuando Él quiera venir. Evidentemente. Claro. Nosotros estamos esperando eventos que todavía no se han dado. ¿Verdad? Ese es otro tema, ese es otro tópico. Pero esos eventos todavía no se han dado. Pero mientras esos eventos ocurren, ¿qué es lo que se supone que nosotros deberíamos estar haciendo? ¿O es que acaso no pensamos nosotros también que la Escritura dice no para alarmarnos, sino para que estemos apercibidos de que el enemigo ha descendido contra nosotros como león rugiente y que él anda buscando a quien devorar? Si nosotros no estamos preparados espiritualmente, ¿cómo entonces se va a desatar todas estas cosas que nosotros entendemos, como lo es la persecución contra el pueblo de Dios, para que finalmente se cumplan esos eventos? Si nosotros todavía estamos durmiendo, estamos dormidos, estamos siendo mecidos en nuestra tranquilidad y en el continuo, digamos, bienestar o calidad de vida que cada uno de nosotros podamos desear, ¿cómo entonces se van a desatar todas las fierezas o los ardides de Satanás contra el pueblo de Dios para que se cumplan o tengan cumplimiento estas cosas? Repito, tienen que cumplirse eventos y dentro de esos eventos muchos de ellos dependen de cómo nosotros nos estamos preparando. Si nosotros seguimos tardando en darle a Dios lo que le corresponde por guardarnos nosotros un miserable porcentaje que creemos que nos trae felicidad, entonces muchos de estos eventos que se supone que deberían estar ocurriendo quizá ya o el próximo año no, van a tardar más en ocurrir. ¿Cómo nosotros vamos a poder reflejar el carácter de Cristo? ¿Y cómo vamos nosotros a predicar del amor de Dios si nosotros todavía no estamos experimentando eso? Evidentemente Dios tiene sus límites, nosotros no conocemos en qué momento específico Él debe venir, pero nosotros tenemos un papel fundamental en apurar la venida de Cristo. No sé si me explico. Ok, Leo. Ok, Manuel, ¿tú quieres agregar algo en ese punto? Por si acaso, antes de pasar al siguiente versículo. Sí, mira, el apóstol Pedro dice, voy a buscarlo acá, el versículo era segunda de Pedro 3.
Segunda de Pedro, que 3 al 10. Quizá el 4, el verso 4. Dice, pero el día del Señor, dame 10, segunda de Pedro, Ok. 3, 10 al 12. 10 al 12. A ver si tengo otra versión acá. Español. Yo lo tengo de la Reina Valera. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahí dice, esperando y apresurándoos. Da la sensación de que, tú, apresúrate. Pero tiene una Reina Valera de 1909. A ver si lo tengo aquí en inglés, New King James Version. Dice, hastening es acelerando o apresurando o adelantando. A ver si aquí está la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Mucha mejor traducción que la Reina Valera del 60 en esa palabra. Esa es la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional dice, otra vez, versículo 12, y esperando ansiosamente la venida del Dios, la venida del día de Dios. Ahí dejo una palabra afuera, ahí parafraseo demasiado la nueva versión internacional. El punto es que Dios sabe el día que va a venir porque lo sabe todo. El día de la segunda venida de Cristo, dijo Cristo en Marcos, que él mismo ni lo sabía, solo mi Padre que está en los cielos. Así que el día de Cristo viene, ya lo sabe, pero el día está condicionado, discúlpeme, está condicionado a que los eventos que se tienen que dar, cuando uno de ellos es que se predique este mensaje a todas las naciones y entonces ver el fin se cumpla. Otro evento que se tiene que dar es el sellamiento. Los ángeles de Apocalipsis capítulo 7 tienen los 4 vientos de las 4 esquinas de la tierra aguantadas, esperando para que sean sellados todos los hijos de Dios. Esos eventos nosotros tenemos nuestra parte que jugar allí. Y a pesar de que Dios sabe cuándo lo vamos a hacer, solo aquellos que están trabajando en apresurar la venida de Cristo, tratando de adelantarla, luchando por eso, predicándola, dando testimonio, son los que van a ser sellados, son los que van a predicar este evangelio, porque el evangelio va a ser predicado a todo el mundo por testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, por testimonio. ¿Qué pasa? Sí es cierto que Dios sabe el día que va a venir, Él lo sabe todo, pero ha quedado responsable de nosotros. Él sabía si nosotros íbamos a cumplir nuestra parte o no. Por eso Él sabe cuándo va a venir. Pero Él sabe que va a venir alguien o un grupo de personas y van a cumplir su parte y entonces va a poder venir. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios sepa lo que va a hacer y otra cosa es que lo determinó de antemano. Esto es lo que quiero hacer. No, yo sé que voy a hacer eso porque le estoy dando la oportunidad de que ellos hagan su parte y yo sé lo que ellos van a terminar haciendo. Yo sé si la van a hacer o no. Y Dios nos deja nuestro albedrío para cumplir nuestra parte y nos permite nosotros hacer nuestra parte y sabe lo que vamos a escoger. Así que nosotros sí podemos trabajar apresurando la venida de Cristo, en otras palabras, tratando de hacer nuestra parte para que se cumpla en el tiempo que Él quería originalmente. Cuando Dios vino a este mundo, otro ejemplo sería el del pueblo de Israel. El propósito original era que entraran a la tierra de Canaán rapidito, en algunos meses. Sin embargo, les tomó 40 años llegar. Dios sabía que le iba a tomar 40 años, porque Él lo sabía al fin desde el principio, pero ese no era su plan original. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él sabía que iban a pecar, por eso tenía un plan de salvación, pero ese no era el plan original. El hombre siempre ha jugado una parte y ha hecho que los planes de Dios terminen en B, en C y en D. Él sabía que iban a terminar en C, D y D, pero el plan original de Dios no era ese. Por lo tanto, el plan original de Dios era haber venido hace mucho tiempo. Él sabía que no íbamos a hacer nuestra parte y ha jugado el plan B, C y D. Pero nosotros tenemos que seguir el que cree la profecía, seguir creyendo que viene, seguir predicando y seguir adelantando la segunda venida de Cristo.
Exacto. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Ok. gracias por la explicación. All right. Entonces, ahora sí, entendiendo ese punto, Leo 1, ahora sí, Iván, adelante. 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es Exactamente. 12. Ajá, el 12, sí. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es a través de Cristo Jesús como nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Sí? La salvación, si bien está garantizada por cada uno de nosotros, y este punto conecta con lo que lo que Manuel estaba conversando hace un momentico, la salvación está garantizada para todo el mundo, para todo el mundo. Pero el hecho de que esté garantizada para todo el mundo no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Las estadísticas de Jesús muchas veces nos parecen un poco alarmantes cuando Él dice, bueno, muchos son llamados, pocos los escogidos. Bueno, Señor, ¿cuántos son muchos? ¿Cuántos son pocos? Si tú te das cuenta, las personas que seguían a Jesús y los que al final permanecieron con Él eran pocos. ¿Ok? Así que, evidentemente Dios quiere salvar a todos, pero no todos pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque no todos se disponen a recibir la salvación. Porque no todos se disponen a vivir conforme a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda. Entonces, cuando engranamos lo que es el acto salvador de Cristo Jesús y nuestra obediencia. Entiéndase la obediencia como la raíz o el origen a través del cual yo puedo realmente dar testimonio a las naciones, como pedía Jesús. La salvación está garantizada, repito, para cada uno de nosotros. Ahora, la obediencia que Dios pide de cada uno de sus hijos es necesaria para la salvación también. El problema es que no es suficiente. Por eso es que Jesucristo es quien garantiza que nosotros seamos salvos, pero para que nosotros podamos asirnos por gracia de esa salvación, necesitamos obedecer para que entremos dentro del plan de Dios y podamos nosotros realmente estar en pacto con Dios. Es lo que hemos estado estudiando estos sábados en nuestra lección de escuela sabática. Dios tiene un pacto y la idea de ese pacto es que Él cumple su parte y nosotros cumplamos nuestra parte. No porque nosotros lo digamos de la boca para afuera, sino que se supone que en el nuevo pacto Dios escribe su ley en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, para que nosotros podamos obedecer con el entendimiento. ¿Usted se acuerda cuando Pablo decía nuestro culto racional? La fe es racional, no como muchos piensan que la fe es una cuestión etérea, que no tiene fundamentos. No, no. Nosotros tenemos evidencia, que es la palabra de Dios, en la cual fundar nuestra fe. Así que una vida de fe, bíblicamente hablando, es una vida de obediencia. Obediencia no es malo. Obediencia es simple y llanamente hacer lo que Dios me pide porque Él sabe lo que es mejor para mí y porque yo quiero agradarle a Él. No por esto yo alcanzo la salvación, sino porque yo soy salvo y obedezco a Dios, porque el Espíritu Santo, por definición, que mora en los hijos de Dios, que son de Cristo, por cierto, hace la obra en mí. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, eso es lo que dice. Así que de esta forma nosotros entonces entendemos que somos salvos en Cristo Jesús, no porque lo digamos de la boca para afuera, porque si por creer de esa manera acreditaríamos nosotros la salvación, entonces los demonios también podrían ser salvados. Solamente de que ellos no pueden ser salvos porque ellos no creen en Dios de la forma en que la Biblia dice que nosotros necesitamos creer en Dios, que es una creencia basada en la obediencia, creer lo que Dios dice y ser sujetos a lo que Dios dice porque Él lo ha dicho. Esa es nuestra evidencia, ese es nuestro fundamento. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que Él pide de nosotros y lo que nosotros debemos hacer para que podamos realmente ser salvos, porque otra vez, a través del pacto salvífico que Jesús garantizó en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día, y nosotros obedeciendo, como cuando Él le decía a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y en eso conocerán que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Es en esa manera, y como decía también en la epístola de Santiago, la ley de amor, cumpliendo esa ley de amor, obedeciendo lo que Dios nos pide, es como nosotros realmente somos salvos, porque de otra forma Dios no nos puede salvar en nuestros pecados. Muy bien, entonces no hay otro nombre bajo el cielo
dado a nosotros, a los seres humanos, los cuales podamos nosotros ser salvos. Vamos a ir a Juan 1:14 y otra persona que vaya buscando mientras tanto Gálatas 4:4 y otra persona que busque Hebreos 2:14. La primera persona, Juan capítulo 1, verso 14, Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. Juan 1:14 yo lo tengo. Ajá, por favor, Mabel. Dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Quién era este que se encarnó? Dios o Jesús. Ajá. Dios mismo, el Hijo de Dios se encarnó y vino a la tierra a Hoy me ser... faltó un pedazo que dice, Sí, y sí. hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Exactamente. Exactamente. Gloria, como estuvimos estudiando con Manuel unos miércoles atrás, Gloria era qué cosa, a ver si se acuerdan. Gloria era Carácter, carácter. carácter, muy bien, ¿qué pasó allí? Se me olvidó. Carácter. Lo mismo cuando lo asociaban con el nombre de las personas. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús o Yeshua? Salvador no es. Salvador, muy bien. Y el ángel le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, de la pena del pecado. Fíjese que el mismo nombre de Jesús hablaba ya de su carácter, ¿ok? El carácter que él habría de reflejar en su vida. Muy bien, así que vimos su gloria, la gloria de Dios reflejada en él, el carácter de Dios Padre reflejado en Cristo Jesús. Muy bien, ahora Hebreos 2:14, como dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Exactamente. Tengo curiosidad, ¿cómo dice tu versión, Mabel, y de Hebreos 2:14? Dice, Ajá. debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Exactamente. O sea que Jesús participó de la misma naturaleza que nosotros tenemos hoy en día. Después de 4000 años de pecado, Jesús vino. Y usted revisa el árbol genealógico de Cristo y se va a dar cuenta que había personas que quizás no nos parecían a nosotros dignos de pertenecer a la familia de Jesucristo, pero Él vino y con todo ese acervo genético luchó y venció y fue victorioso sobre el pecado. Algunas personas piensan de que el hecho de que la escritura diga eso y por eso algunas personas tuercen este asunto de la humanidad de Cristo, piensan que por el hecho de que él haya sido 100% humano, piensan de que le están degradando su carácter divino o su asociación o relación con el Padre como hijo de Dios. Y no, para nada. El problema está en que hay personas que piensan que la naturaleza pecaminosa implica directamente caer en pecado o errar al blanco constantemente para justificarse a sí mismo. Y recuerden ustedes de que ni siquiera una carne perfecta santa es garantía de que usted pueda hacer lo que Dios pide, porque el asunto se maneja a un nivel mental, espiritual, donde yo asiento el conocimiento de quién es Dios, lo que Él pide de mí, cuáles son las condiciones y lo que yo tengo que hacer, porque yo confío en Dios. Usted recordará cuál es el ejemplo perfecto para esto. Adán y Eva, teniendo naturaleza perfecta, cayeron en pecados. O sea, tener una naturaleza perfecta no es garantía para que usted obedezca a Dios. Sin embargo, como nosotros estuvimos estudiando el viernes pasado allá en el grupito pequeño, lo que sí es garantía es cuando en mi mente
en mi ser interior, como decía el apóstol Pablo, aun cuando decía miserable de mí, mi cuerpo de muerte, Jesucristo es quien me libra, mas yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, en mi mente yo estoy consciente de lo que Dios me pide, es lo que yo debo hacer y yo confío en Dios porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Así que Jesucristo fue participante, sí, de una naturaleza pecaminosa, más sin pecado, que es totalmente distinto. Creo que al principio comentaba de que nosotros no somos culpables ante Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, sino por nuestros actos de desobediencia, que al fin y al cabo terminan siendo pecados, o sea, pecadores por decisión nos haríamos nosotros, no por nacimiento, que es totalmente distinto, como algunas religiones piensan, entre ellos la Iglesia Católica, que piensan que tienen que bautizar al niño chiquitico porque él ya nació pecador. Y no es así, la Biblia no ampara eso ni lo apoya. Así que Jesús vino a ser uno con nosotros, como dice la Escritura también cuando hace referencia a su nombre, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, la divinidad, al encarnarse, tocó la humanidad en el punto más próximo. Más próximo. Y usted se da cuenta el simbolismo que hay cuando Jesús sana al leproso. Él toca su carne, pero no por eso Jesús fue contaminado. Recordemos también de que la lepra, conocida como el dedo de Dios en aquella época, se pensaba que caía sobre una persona que había sido pecador, y etcétera, etcétera, y las personas que lo padeciera básicamente era símbolo de pecado, de haber tenido una vida mala. Pero Jesús se acercó y le dice al leproso, cuando él le pide, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dice, quiero ser limpio. Jesús no tenía problema con tocarlo. Y este simbolismo fue bastante atractivo para los discípulos, pensando también ellos que él se habría de contaminar, pero no, Jesús no se contaminó, porque ni siquiera de forma física o de forma espiritual se podía contagiar o contaminar con el pecado, porque en su mente él estaba conectado con Dios. No es lo mismo decir carne de pecado que mente de pecado. Jesús no tenía mente de pecado. Jesús se mantuvo siempre haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice Salmos 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ok? Así que entonces Jesús compartió una naturaleza semejante a la nuestra o igual a la nuestra. Muy bien. El siguiente versículo, ¿quién lo tiene? Gálatas. Ajá, adelante. Gálatas, ¿qué? Disculpa. Gálatas 4:4. Ok, más cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Exactamente. Muy bien, antes de ir a ese, ustedes pueden anotar, antes de comentar ese, perdón, Iván, en Hebreos 2:16, la Reina Valera no lo dice digamos, tan específico, pero la King James y seguramente quizá otra versión, quizá de no sé si Dios habla hoy lo tiene, pero cuando habla acerca de la naturaleza de Cristo, repito, Hebreos 2:16, dice, porque ciertamente Él no tomó sobre sí la naturaleza de ángeles, sino que tomó sobre sí la de la simiente de Abraham, es decir, de su naturaleza, la naturaleza que compartía la humanidad de Abraham, de sus hijos, sus familiares y todos los demás. Es decir, la Escritura misma declara de que la carne de Cristo era precisamente de ese tipo de naturaleza. El mismo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice de que vino el Hijo de Dios con la naturaleza de David. Y cuando usted va a los Salmos, David dice, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero eso no es excusa ni para pecar, ni para caer en pecado, ¿ok? Sino todo lo contrario. Jesús nos vino a demostrar a nosotros de que en el Espíritu, cuando estamos en el Espíritu, cuando somos de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos pide, nosotros podemos ser victoriosos sobre el pecado, por la gracia de Dios. Ahora sí, entonces, el que leía hace un momentico, Iván, ¿puedes repetirlo, por favor? Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Exactamente. Y el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es decir, aquellos que estaban siendo condenados, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos con una deuda
que solamente el Hijo de Dios podía saldar. Y la saldó precisamente porque tuvo un carácter inmaculado, que fue capaz de resistir los ardides del enemigo, los fieros ardides del enemigo, hasta el extremo. Y Jesús no fue contaminado, Jesús no se contaminó. Muy bien, así que nosotros estábamos bajo la ley, estábamos con esta presión sobre nosotros porque no podíamos pagar esta pena, mas Jesucristo tomó sobre sí, ¿verdad? Para que tomó sobre sí la carga del pecado para que nosotros pudiésemos recibir la adopción y llegar a ser hijos de Dios y así poder clamar a Abba Padre. Y el 7 dice, así que ya no eres esclavo, evidentemente no eres más esclavo del pecado, ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Amén, porque solamente a través de Cristo nosotros podemos llegar a ser no solamente herederos, sino coherederos con Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sí? Así que yo quisiera dejarlo acá, porque se nos está acabando el tiempo, y podremos continuar con lo que sigue la próxima semana, si Dios quiere, digamos, estos 7 pasos, podríamos contar inclusive más, pero estos 7 pasos que nos comenta el estudio adicional de cómo Jesús nos llegó a redimir. Así que, ¿alguna pregunta, alguna acotación? No, todo bien. Ok. Manuel. No, perfecto. Ya son casi las 8. La semana que viene, con la ayuda de Dios, seguimos. Añadimos otras Perfecto. cositas la semana que viene. Si Dios quiere, ok. ¿Alguien quiere orar para que podamos cerrar y continuemos entonces la próxima semana? ¿Podemos orar? Sí. Oramos, querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros mientras estudiamos y mientras respiramos en esta vida, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros por siempre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a caminar contigo cada día y a cada día tener el deseo de estudiar tu palabra y de conocerte mejor. Amén. Quédate con nosotros en esta noche y el resto de semana y que podamos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. Amén. Perdona nuestros pecados y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien.